Hay momentos en los que no fuerzas las cosas porque quieras controlar. No empujas porque seas impaciente. No insistes porque no confíes en Dios. Hay momentos en los que fuerzas porque estás cansado. Cansado de esperar. Cansado de no saber. Cansado de sentir que si tú no haces algo, todo se detiene. Y eso es algo que casi nadie dice en voz alta, pero muchos viven por dentro, porque aprendiste a ser fuerte, aprendiste a seguir, aprendiste a no parar, aprendiste a resolver, aprendiste a cargar. Y con el tiempo esa fortaleza se convirtió en una presión silenciosa, una presión que no viene de Dios, sino del miedo a perder lo que amas si te atreves a descansar. Hay personas que no saben parar, no porque no quieran confiar, sino porque sienten culpa cuando lo hacen. Culpa por descansar, culpa por soltar, culpa por no estar haciendo algo. Y esa culpa se disfraza de fe. Te dices, Dios quiere que yo me esfuerce más. Si paro, pierdo impulso. Si descanso, retrocedo. Si no hago nada, todo se cae. Pero hoy necesitas escuchar esto con claridad y con verdad bíblica. No todo lo que empujas, Dios te pidió que lo empujaras. No todo lo que sostienes, Dios te pidió que lo cargaras. Y no todo lo que fuerzas, Dios quiere que siga así. Porque Dios no es un Dios que aplasta, no es un Dios que exige hasta romper, no es un Dios que mide tu fe por tu desgaste. La Escritura dice en Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús no dijo esfuércense un poco más, no dijo resistan otro tramo, no dijo demuestren que pueden, dijo venid y descansad. Eso cambia todo, porque significa que el cansancio no te descalifica, te califica para descansar en Dios. Pero aquí está la lucha real. Descansar se siente peligroso, parar se siente como rendirse, soltar se siente como perder el control, y nadie te enseñó a descansar sin miedo. Te enseñaron que descansar es flojera, que parar es retroceder, que soltar es perder, que confiar es solo seguir avanzando. Pero Dios no funciona bajo esa lógica. Dios no se mueve al ritmo de tu ansiedad. Dios no responde a la presión. Dios no actúa porque empujas más fuerte. Dios actúa cuando confías. Y confiar no siempre se ve como avanzar. A veces se ve como detenerse, como soltar, como dejar de forzar. Hay personas que están agotadas no porque la vida sea demasiado dura, sino porque llevan demasiado tiempo empujando puertas que Dios nunca les pidió que empujaran. Empujando relaciones, empujando procesos, empujando respuestas, empujando tiempos, empujando resultados. Y cuanto más empujan, más cansadas se sienten. Pero en lugar de detenerse, se exigen más, un poco más, un último esfuerzo. Si sigo insistiendo, algo va a pasar. Y tal vez sí, pero no de la forma que imaginas. Porque forzar no produce paz, produce desgaste. Y Dios no se glorifica en tu agotamiento. Dios no se honra cuando te rompes por dentro intentando sostenerlo todo. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero que libera el alma cuando por fin entra. Dios no te necesita agotado para obrar, no necesita que te rompas para demostrar fe, no necesita que te desgastes para bendecirte. Muchas veces lo que Dios quiere hacer no se manifiesta cuando corres, sino cuando paras. No cuando empujas, sino cuando sueltas. No cuando controlas, sino cuando confías. Y aquí es donde nace el conflicto interior. Porque tu fe es real, pero tu cuerpo está cansado. Porque amas a Dios, pero tu mente ya no puede más. Porque quieres confiar, pero tienes miedo de dejar de hacer. Y entonces te quedas atrapado en una tensión constante. No sabes si insistir es obediencia o es miedo. Este mensaje es para ese punto exacto. Para cuando ya no sabes si insistir es fe o es agotamiento disfrazado. Para cuando ya no sabes si seguir empujando es perseverancia o es temor a soltar. Dios no te trajo aquí para decirte, esfuérzate más. Te trajo aquí para decirte, descansa sin culpa. Quédate, porque en este mensaje, Dios no viene a exigirte más fuerza, viene a enseñarte cómo confiar sin miedo y descansar sin perder la fe. Y ahí empieza la sanidad. Antes de continuar,
Quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente liberador. Si este mensaje te ha hecho darte cuenta de cuánto tiempo llevas forzando cosas por miedo a perderlas, te invito a escribir en los comentarios esta frase: hoy dejo de forzar y confío en Dios. No es solo un comentario, es una decisión del corazón, es soltar la presión interna y recordar que Dios no se mueve por prisa, sino por confianza. Y si lo deseas, puedes escribir también aquello que hoy sientes que estás empujando demasiado. Aquí somos una comunidad que acompaña, que ora unos por otros y que aprende a descansar juntos en Dios. ¿Qué pasa cuando el cansancio se confunde con falta de fe? Hay un error muy común, pero profundamente dañino, que muchos creyentes cargan en silencio durante años: confundir el cansancio con falta de fe. No aparece de golpe, no se anuncia con claridad, se va formando poco a poco, especialmente en personas que aman a Dios, que desean hacerlo bien, que quieren permanecer firmes aún en medio de procesos largos. Empieza con una comparación. Miras a otros que parecen tranquilos, que hablan con seguridad, que dicen frases como: todo está bajo control, Dios tiene el control, solo hay que confiar. Y tú también lo crees, tú también confías, pero estás cansado, cansado de esperar, cansado de sostener, cansado de no ver cambios, cansado de orar por lo mismo. Y entonces surge una pregunta silenciosa, que duele más de lo que parece: ¿por qué estoy tan cansado si se supone que confío en Dios? Y sin darte cuenta, empiezas a interpretar tu agotamiento como una señal de debilidad espiritual. Te dices: si tuviera más fe, no estaría así. Si confiara de verdad, no me sentiría tan agotado. Tal vez algo anda mal conmigo. Ahí es donde el cansancio deja de ser solo cansancio y se convierte en culpa. Una culpa silenciosa, espiritual, difícil de explicar, porque no es culpa por haber pecado, es culpa por sentirte humano. Este es uno de los pesos más injustos que un creyente puede cargar, porque Dios nunca dijo que confiar en Él significaba no cansarse. Nunca dijo que la fe elimina el desgaste emocional. Nunca prometió que sus hijos no se agotarían. Al contrario, la Biblia reconoce el cansancio como parte real del camino. La Escritura dice en Isaías capítulo 40, versículo 30, aún los jóvenes se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Nota algo importante. No dice los que no creen, dice aún los fuertes. Si incluso los fuertes se cansan, ¿por qué tú te exiges no hacerlo? El problema es la interpretación que haces de él. Cuando confundes cansancio con falta de fe, empiezas a pelear contigo mismo. Te exiges cuando deberías descansar, te juzgas cuando deberías cuidarte, te empujas cuando ya estás al límite. Y eso no produce más fe, produce más desgaste. Dios no mide tu espiritualidad por cuánta energía te queda. Dios no evalúa tu fe por tu nivel de agotamiento. Él conoce tu condición. La Escritura dice en el Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios no se sorprende por tu cansancio, no se decepciona porque estés agotado, no se aleja porque hoy no puedas más. Al contrario, cuando te ve cansado se acerca. Pero cuando tú interpretas el cansancio como señal de falta de fe, haces algo muy peligroso. Te alejas justo cuando más necesitas acercarte. Empiezas a orar menos, no porque no creas, sino porque te sientes indigno. Empiezas a callar lo que sientes, no porque estés bien, sino porque piensas que no deberías sentirlo. Empiezas a sonreír por fuera, mientras por dentro estás exhausto. Y eso crea una fe de apariencia, no una fe sana. Jesús nunca promovió una espiritualidad basada en el aguante constante. Nunca celebró el desgaste como virtud. Cuando veía a las personas cansadas, no las acusaba de falta de fe, las invitaba a descansar. La Escritura dice en Mateo capítulo 11 versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Jesús no dijo, «Vengan los que todavía tienen fuerzas», dijo, «Vengan los cansados». Eso significa que el cansancio no te aleja de Dios, te acerca. Pero la religión mal entendida ha enseñado lo contrario. Ha enseñado que el cansancio es debilidad,
que descansar es falta de compromiso, que parar es retroceder, que sentirte agotado es señal de poca fe. Y esa enseñanza ha herido a muchos, porque hay personas que han sido fieles durante años, que han seguido confiando, que han permanecido aún en silencio, y aún así están cansadas, no porque no crean, sino porque han creído por mucho tiempo sin ver todavía el resultado. Eso no es falta de fe, eso es fidelidad prolongada. Hay procesos que no se atraviesan con entusiasmo constante, se atraviesan con perseverancia cansada, y Dios no desprecia esa perseverancia. La Escritura dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9, «No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos». Nota algo clave. La Escritura reconoce que hay cansancio. No dice no se cansen nunca, dice no abandonen. Cansarte no es abandonar, abandonar es rendirse, y tú no te has rendido. Sigues buscando a Dios, sigues escuchando su palabra, sigues queriendo entender. Eso no es falta de fe, eso es fe cansada, pero viva. Cuando confundes cansancio con falta de fe, empiezas a exigirle a tu alma lo que solo Dios puede dar. Empiezas a empujar cuando deberías soltar. Empiezas a luchar cuando deberías descansar. Y eso solo profundiza el agotamiento. Dios no quiere que te fuerces para demostrarle algo. Dios no necesita pruebas de tu fe. Él conoce tu corazón. Hay momentos en los que Dios no te llama a resistir más, sino a reconocer tu límite. Y reconocer el límite no es debilidad espiritual, es sabiduría. La Escritura dice en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, «Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón». Guardar el corazón incluye cuidarlo del agotamiento. Incluye decir, hasta aquí puedo, incluso confiando, incluso creyendo. Porque confiar no significa no sentir cansancio, significa llevar ese cansancio al lugar correcto. Dios no quiere una fe que te destruya, quiere una fe que te sostenga. Si hoy estás cansado, no te acuses, no te juzgues, no te compares. Dios no te mira con reproche, te mira con compasión. Y tal vez este cansancio no sea señal de que estás fallando, sino señal de que has caminado mucho. Tal vez no necesitas más esfuerzo, tal vez necesitas descanso sin culpa. Porque cuando el cansancio deja de verse como falta de fe y empieza a verse como un llamado al cuidado, algo se libera dentro de ti. La presión baja, la culpa se disuelve, y la fe, en lugar de agotarse, empieza a respirar de nuevo. Y ahí, en ese espacio de descanso, Dios sigue obrando. ¿Qué significa la ansiedad de sentir que todo depende de ti? Hay una ansiedad que no siempre se manifiesta como miedo evidente. No siempre viene con ataques de pánico. No siempre se siente como desesperación visible. A veces, la ansiedad se disfraza de responsabilidad, de compromiso, de tengo que hacerlo bien, de no puedo fallar, de si yo no me encargo todo se cae. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir con la sensación constante de que todo depende de ti, tu familia, tus decisiones, tu futuro, tu proceso espiritual, incluso los planes de Dios. No lo dices así en voz alta, pero lo vives así por dentro. Te levantas pensando en lo que tienes que resolver, te acuestas repasando lo que no hiciste, descansas con culpa, confías pero con tensión, y eso desgasta profundamente el alma. Porque cuando sientes que todo depende de ti, la fe deja de ser descanso y se convierte en carga. Empiezas a creer que si te relajas, algo va a salir mal, que si bajas la guardia perderás el control, que si no piensas en todos los escenarios posibles, te va a sorprender lo peor. Y así la mente no se detiene. No porque seas incrédulo, sino porque estás cargando más de lo que te corresponde. Esta ansiedad suele nacer en personas responsables, personas que han aprendido a sostener, que han tenido que madurar rápido, que han tenido que hacerse cargo antes de tiempo. Tal vez aprendiste desde muy temprano que no podías depender demasiado de nadie, que tenías que estar atento, que tenías que prever, que tenías que resolver. Y ahora incluso en tu relación con Dios, esa forma de vivir se infiltró. Confías en Él, pero sigues cargando todo tú. Oras, pero sientes que si no haces algo más, Dios no va a actuar. Esperas, pero con la presión de que si te equivocas todo se arruina. Y eso produce una ansiedad silenciosa pero constante.
La Escritura habla de esta carga de una manera muy clara. Dice en el Salmo 55, versículo 22, «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará». Nota lo que no dice. No dice administra tu carga, no dice aprende a soportarla mejor. Dice échala, porque hay cargas que no fueron diseñadas para ser llevadas por un ser humano. Hay responsabilidades que solo Dios puede sostener. El problema es que muchas veces no soltamos la carga porque creemos que hacerlo es irresponsable. Pensamos, si no pienso en esto, nadie lo hará. Si no me anticipo, algo va a fallar. Si no controlo, pierdo. Pero en el fondo eso no es responsabilidad, es miedo. Miedo a perder el control. Miedo a que las cosas no salgan como esperas. Miedo a que Dios no actúe como tú necesitas. Y ese miedo se disfraza de diligencia. Empiezas a pensar en todos los qué pasaría si, a planear todos los escenarios posibles, a imaginar soluciones antes de que haya problemas. Y terminas agotado, no por lo que estás viviendo, sino por todo lo que tu mente cree que tendrá que vivir. La ansiedad de sentir que todo depende de ti te hace vivir en un estado constante de alerta, siempre atento, siempre preparado, siempre en guardia. Pero el alma no fue creada para vivir así. Dios nunca quiso que vivieras sosteniéndolo todo. La Escritura dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas». Apoyarte en tu propia prudencia no significa pensar, significa creer que solo tu pensamiento puede mantener todo en orden. Y cuando vives así, tu mente se convierte en el centro de todo. Piensas para no fallar, piensas para no sufrir, piensas para no perder. Pero cuanto más piensas, más ansiedad aparece, porque la mente humana no está diseñada para sostener el futuro. Está diseñada para vivir el presente, y el futuro pertenece a Dios. Jesús habló directamente contra esta ansiedad, no desde la dureza, sino desde el cuidado. Dijo palabras que muchos conocen, pero pocos descansan en ellas. La Escritura dice en Mateo, capítulo 6, versículo 34, «No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán». Jesús no estaba diciendo, sean irresponsables, estaba diciendo no carguen hoy con lo que no les corresponde todavía. La ansiedad de sentir que todo depende de ti, te hace vivir adelantado al tiempo. Sufres hoy por problemas de mañana, te desgastas hoy por decisiones que aún no existen, te angustias hoy por escenarios que Dios no ha permitido. Y eso roba la paz del presente. Hay personas que dicen, si no pienso en esto me siento irresponsable. Pero hay una diferencia muy importante entre planificar con sabiduría y vivir con ansiedad constante. Planificar confía en Dios, la ansiedad intenta reemplazarlo. Planificar hace lo que corresponde y descansa. La ansiedad hace más de lo que corresponde y nunca descansa. Cuando sientes que todo depende de ti, empiezas a creer que si fallas, Dios falla. Que si te equivocas, el plan de Dios se arruina. Y eso pone sobre tus hombros un peso que nunca fue tuyo. Dios no te llamó a sostener su obra, te llamó a participar en ella. Dios no te pidió que fueras el pilar del universo, te pidió que confiaras en Él. La Escritura dice en Isaías, capítulo 41, versículo 10, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Dios no dice esfuérzate tú solo, dice yo te esfuerzo. Eso cambia todo. Porque cuando entiendes que no todo depende de ti, la ansiedad empieza a perder poder. No desaparece de golpe, pero ya no gobierna. Empiezas a soltar responsabilidades que no te corresponden. Empiezas a aceptar que no puedes controlarlo todo. Empiezas a descansar sin culpa. Y eso es un proceso, porque soltar el control da miedo. Soltar la carga produce vértigo. Confiar de verdad implica vulnerabilidad. Pero también trae libertad. Hay una verdad que el alma cansada necesita escuchar. Dios no necesita que estés en tensión constante para cumplir su propósito. Él no te necesita ansioso, te necesita disponible. Disponible para obedecer, disponible para escuchar, disponible para descansar. Cuando la ansiedad te dice todo depende de ti,
Dios te dice yo sigo siendo Dios. Y cuando esa verdad empieza a sentarse, la mente deja de correr y el corazón empieza a confiar de otra manera. No una confianza ingenua, sino una confianza madura. La confianza que entiende que hacer tu parte no significa cargarlo todo. La confianza que acepta que hay cosas que solo Dios puede resolver. Si hoy vives con la presión constante de sentir que todo depende de ti, esta no es una acusación, es una invitación. Una invitación a soltar, a respirar, a descansar. Porque cuando sueltas lo que no te corresponde, no pierdes control, recuperas paz. Y ahí, en ese espacio de descanso, Dios sigue obrando sin ansiedad. Ten presente esto. Dios no se mueve cuando corres, se mueve cuando confías. Hay una idea muy arraigada en el corazón de muchas personas creyentes. Una idea que no siempre se dice en voz alta, pero que se vive intensamente por dentro. Si me muevo más rápido, Dios actuará más rápido. Si hago más, Dios responderá antes. Si no paro, algo bueno va a pasar. Y sin darte cuenta, empiezas a correr. Corres mentalmente, corres espiritualmente, corres tratando de adelantarte a Dios. Corres buscando señales, corres intentando resolver lo que aún no se ha revelado. Y mientras corres, la ansiedad aumenta, la claridad disminuye y la paz se vuelve cada vez más lejana. Porque hay algo que necesitas entender con suavidad, pero con mucha verdad. Dios no se mueve cuando corres, Dios se mueve cuando confías. No porque correr sea malo en sí mismo, sino porque correr suele nacer del miedo, y Dios no responde al miedo con dirección. Muchas veces corremos porque no sabemos esperar, porque el silencio nos incomoda, porque la incertidumbre nos angustia, porque no saber qué viene nos desespera. Entonces llenamos el vacío con actividad, pensamos más, hablamos más, planeamos más, oramos más pero con tensión. Y aunque por fuera parece fe, por dentro es ansiedad espiritual. La Escritura nos muestra una verdad profunda sobre esto. Dice en el Salmo 46, versículo 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No dice apúrense y me conocerán, no dice corran para no perderse. Dice estad quietos, porque hay cosas de Dios que solo se revelan en la quietud. Cuando corres, no escuchas, no percibes, no disciernes. Cuando corres, reaccionas, pero no obedeces. Dios no guía desde la prisa, guía desde la confianza. Y aquí hay algo muy importante. Correr no siempre se ve como actividad física. A veces corres sin moverte del lugar. Corres en tu mente, pensando en 1000 escenarios posibles. Corres en tu corazón, saltando de emoción en emoción. Corres espiritualmente, buscando respuestas antes de tiempo. Y ese correr interno te deja agotado. Porque estás intentando producir dirección, cuando lo que necesitas es recibirla. Hay personas que dicen, estoy esperando en Dios, pero por dentro no han parado de correr. Esperan, pero con ansiedad. Esperan, pero con miedo. Esperan, pero con el corazón apretado. Y Dios no se mueve en ese terreno. No porque no quiera bendecirte, sino porque sabe que si responde en ese estado, no podrás sostener lo que venga. Dios no se deja apurar, no se deja presionar, no se mueve por urgencia humana. Se mueve por propósito. La Escritura dice en Isaías, capítulo 30, versículo 15, «En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza». Nota algo clave, la fortaleza no está en la velocidad, está en la confianza. Pero nuestra mente dice lo contrario. La mente ansiosa cree que parar es peligroso, que descansar es arriesgado, que confiar sin controlar es irresponsable. Y entonces sigues corriendo, pero cada paso te desgasta más. Hay momentos en los que Dios no responde, no porque esté lejos, sino porque estás demasiado acelerado para escucharlo. Hay momentos en los que Dios no abre la puerta, no porque diga no, sino porque sabe que si la abre ahora, vas a entrar corriendo y te vas a lastimar. Dios no es un Dios de urgencia, es un Dios de tiempos, y los tiempos de Dios no se entienden desde la prisa, se entienden desde la confianza. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que aprender a dejar de correr. Moisés tuvo que aprender a esperar, David tuvo que aprender a no adelantarse al trono, Abraham tuvo que aprender a confiar sin ver,
El pueblo de Israel tuvo que aprender a caminar al ritmo de Dios. Cada vez que intentaron correr, se desviaron. Cada vez que se adelantaron, pagaron consecuencias. No porque Dios los castigara, sino porque salirse del ritmo de Dios siempre genera desgaste. La Escritura dice en Proverbios capítulo 19, versículo 2, «El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca». Apresurarse no siempre es pecado moral, muchas veces es un error espiritual, porque apresurarte te lleva a decidir sin discernimiento, a actuar sin dirección, a hablar sin sabiduría, y luego le pides a Dios que bendiga lo que hiciste corriendo. Pero Dios no se mueve así. Dios no sigue tu velocidad, te invita a seguir la suya, y su velocidad siempre es más lenta que tu ansiedad, pero más segura que tu prisa. Hay personas que creen que confiar es quedarse quietos sin hacer nada. Pero la confianza bíblica no es pasividad, es obediencia sin ansiedad, es hacer lo que Dios te pide hoy sin cargar con el mañana. Es caminar el paso que corresponde sin correr hacia el siguiente. Es saber detenerte cuando Dios dice espera, aunque todo dentro de ti quiera avanzar. La Escritura dice en Habacuc, capítulo 2, versículo 3, «Aunque la visión tardare aún por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá». No dice corre detrás de ella, dice espérala. Esperar no es perder tiempo, esperar es alinearte con Dios. Cuando corres, confías en tu capacidad. Cuando esperas, confías en su fidelidad. Y Dios se mueve donde hay confianza real. Hay procesos que no avanzan porque estás corriendo delante de Dios. Hay respuestas que no llegan porque no has parado a escuchar. Hay puertas que no se abren porque sigues golpeando otras que Dios nunca te pidió tocar. Y no es castigo, es cuidado. Dios no quiere que te desgastes en caminos que no te corresponden. Por eso a veces te detiene, te frena, te incomoda, te deja en silencio. No para castigarte, sino para protegerte de tu propia prisa. La Escritura dice en Salmos, capítulo 37, versículo 7, «Guarda silencio ante el Señor, y espera en Él». Guardar silencio no es vacío, es confianza. Es decir, Dios, no entiendo todo, pero no voy a correr. Y ahí en ese lugar, Dios empieza a moverse, no siempre de la forma que esperas, no siempre con la rapidez que deseas, pero siempre con propósito. Cuando confías, Dios ordena lo que estaba desordenado, aclara lo que estaba confuso, sostiene lo que estaba a punto de caer, y tú empiezas a notar algo distinto. Ya no estás tan ansioso, ya no estás tan tenso, ya no sientes que todo depende de ti. Porque aprendiste algo fundamental. Dios no se mueve cuando corres, se mueve cuando confías. Y confiar no es entender todo, es descansar en quien lo entiende todo. Si hoy sientes que has estado corriendo demasiado, no te juzgues. Tal vez Dios te está invitando, no a ser menos, sino a confiar más. A bajar el ritmo, a soltar el control, a caminar con Él, no delante de Él. Porque cuando caminas al ritmo de Dios, la ansiedad pierde fuerza, la mente se aquieta y el corazón empieza a descansar. Y ahí, justo ahí, Dios se mueve. Pero ¿qué es lo que se va cuando dejas de forzar? Hay algo que casi nadie te dice cuando atraviesas un proceso difícil con Dios. No todo lo que se va de tu vida es una pérdida. No todo lo que desaparece es un retroceso. No todo lo que termina es un fracaso. Algunas cosas se van no porque fallaste, sino porque dejaste de forzarlas. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque durante mucho tiempo creíste que sostener era amar, que insistir era fe, que aguantar era obedecer. Te enseñaron que si algo costaba, había que empujarlo más, que si dolía, había que resistirlo más, que si no avanzaba, había que forzarlo un poco más. Pero llega un punto muy sutil y muy profundo, en el que Dios empieza a invitarte no a hacer más, sino a soltar mejor. Y cuando sueltas, empiezan a irse cosas que nunca debieron quedarse. Cuando dejas de forzar, lo primero que suele irse es la ansiedad constante, esa ansiedad que te acompañaba todo el día, que estaba en tu mente al despertar y en tu pecho al acostarte, esa sensación de urgencia permanente, como si algo malo fuera a pasar si tú no estabas atento todo el tiempo. La ansiedad se alimenta del control, y el control se alimenta del miedo.
Cuando fuerzas estás intentando controlar resultados que no te corresponden. Pero cuando sueltas, la ansiedad empieza a perder poder. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque ya no estás peleando solo. La Escritura dice en el Salmo 55, versículo 22, «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará». Nota algo importante. No dice administra tu carga, no dice aguanta tu carga, dice échala. La ansiedad se va cuando entiendes que no tienes que cargar con lo que no fue diseñado para ti. Lo segundo que suele irse cuando dejas de forzar es la culpa espiritual. Esa culpa que te decía, si esto no funciona, es porque no oraste suficiente. Si no cambia, es porque te falta fe. Si no ves resultados, es porque algo estás haciendo mal. Forzar casi siempre va acompañado de culpa, porque cuando fuerzas te conviertes en juez de ti mismo. Pero cuando sueltas, empiezas a entender que Dios no te ama por lo bien que haces las cosas, sino por quién eres en Él. La Escritura dice en Romanos capítulo 8 versículo 1, «Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Ninguna, ni siquiera esa que tú mismo te imponías cada vez que algo no salía como esperabas. Cuando dejas de forzar, empieza a irse la idea de que todo depende de ti, y eso es profundamente liberador. Porque durante mucho tiempo viviste con el peso de sentir que si tú no estabas encima, todo se caería, que si tú no intervenías Dios no lo haría, que si tú no insistías nada cambiaría. Pero eso no es fe, eso es agotamiento espiritual. La Escritura dice en Proverbios, capítulo 16, versículo 9, «El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos». Tú piensas, Dios dirige. Cuando dejas de forzar, aceptas que pensar no es controlar y que confiar no es abandonar, sino descansar. Y algo más empieza a irse, la necesidad de tener respuestas inmediatas. Forzar siempre quiere claridad ahora, soltar acepta procesos. Forzar pregunta, ¿por qué ya? ¿Hasta cuándo? ¿Qué sigue? Soltar dice, no entiendo todo, pero confío en ti. La Escritura dice en Isaías, capítulo 26, versículo 3, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera». La paz no llega cuando entiendes todo, llega cuando perseveras sin exigir explicaciones. Cuando dejas de forzar, también empieza a irse la comparación constante, porque mientras fuerzas, miras a los lados, miras procesos ajenos, miras respuestas que otros reciben, miras caminos que parecen más rápidos, y sin darte cuenta, empiezas a medir tu vida con la regla equivocada. Pero cuando sueltas, entiendes que el proceso de otro no invalida el tuyo, que el tiempo de otro no acelera el tuyo, que Dios no trabaja en serie, sino de manera personal. La Escritura dice en el Salmo 37, versículo 7, «Guarda silencio ante el Señor, y espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino». Cuando dejas de forzar, dejas de compararte, y empiezas a caminar con más paz. También se va algo muy profundo, la versión de ti que vivía desde la exigencia, esa versión que nunca descansaba, que siempre se pedía más, que nunca era suficiente, esa versión que confundió fe con rendimiento, espiritualidad con aguante, obediencia con sacrificio constante. Pero Dios nunca quiso que vivieras agotado para demostrarle amor. La Escritura dice en Mateo, capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Jesús no dijo venid y esfuércense más, dijo descansen. Cuando dejas de forzar, empieza a irse el ruido interior. No desaparecen todos los pensamientos, pero dejan de gritar. No se apagan todas las preguntas, pero dejan de dominarte. Porque ya no estás intentando resolverlo todo con tu mente, estás confiando con tu corazón. La Escritura dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 6, «Por nada estéis afanosos». Eso no significa que no te importe, significa que ya no vives esclavo de la preocupación. Cuando dejas de forzar, también se va el miedo a perderlo todo, porque entiendes algo esencial, lo que es de Dios para ti no se pierde porque pares, no se va porque descanses, no desaparece porque confíes. Lo que se pierde cuando paras es lo que nunca estuvo sostenido por Dios. Y eso, aunque duela, también es cuidado. Hay relaciones que se van cuando dejas de forzar,
Hay caminos que se cierran cuando sueltas el control. Hay puertas que no se abren cuando decides confiar. Pero no se van para dejarte vacío, se van para dejar espacio. Espacio para paz, espacio para sanidad, espacio para algo que no necesita ser empujado. Cuando algo es de Dios, no necesita ser forzado. Fluye, permanece, se sostiene incluso en el silencio. Y cuando dejas de forzar, te das cuenta de algo muy importante. No perdiste tanto como creías, no fallaste como pensabas, no retrocediste como sentías. Simplemente dejaste de luchar con lo que Dios nunca te pidió sostener. Y en ese descanso empieza una obra más profunda. No siempre visible, no siempre rápida, pero real. Porque lo que Dios quita cuando sueltas, no era para destruirte, era para liberarte. Y cuando dejas de forzar, lo que se va abre espacio para lo que viene. No desde la prisa, no desde el miedo, sino desde la confianza. Y ahí, en ese lugar de rendición tranquila, Dios vuelve a moverse. ¿Qué pasa cuando ya no puedes sostenerlo todo? Llega un momento en la vida, un momento silencioso, profundo, casi invisible para los demás, en el que el corazón se atreve a decir algo que durante mucho tiempo evitó reconocer. Ya no puedes sostenerlo todo. No porque no quieras, no porque no te importe, no porque hayas dejado de amar, de creer o de luchar, sino porque estás cansado. Cansado de sostener expectativas que no nacieron de ti, cansado de cargar responsabilidades emocionales que nadie ve, cansado de ser el apoyo constante de otros mientras tu interior se va vaciando, cansado de mantenerte firme cuando por dentro todo tiembla, cansado de ser el que escucha, el que anima, el que aguanta, cansado de aparentar que puedes con todo cuando ya no puedes. Y lo más difícil de llegar a ese punto no es el cansancio en sí, sino la culpa que suele aparecer después. Porque aprendiste quizás sin darte cuenta que poder con todo era una virtud espiritual, que aguantar era señal de fe, que rendirte era fracasar, que descansar era debilidad. Y entonces cuando el alma ya no da más, no solo te duele el peso que llevas, también te juzgas por no poder cargarlo. Empiezas a pensar, antes podía, otros pueden, Dios espera más de mí, tal vez no soy lo suficientemente fuerte. Pero hoy necesitas escuchar esta verdad con claridad, con misericordia y sin condena. Dios nunca te pidió que lo sostuvieras todo. Dios nunca diseñó tu vida para que cargaras solo. Dios no te mide por cuánto aguantas. Hay cargas que no son tuyas, y hay pesos que te han quebrado porque nunca fueron diseñados para tus hombros. La Escritura lo expresa con ternura cuando dice en el Salmo 68, versículo 19, «Bendito sea el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación». Observa algo importante, dice cada día, no una sola vez, no solo al final del camino, cada día. Eso significa que Dios sabe que hay cargas diarias que necesitan sostén diario. Dios no te dio fuerzas infinitas, te dio su presencia constante. Cuando ya no puedes sostenerlo todo, lo primero que suele derrumbarse es la imagen de fortaleza que construiste. Esa imagen del yo puedo, yo aguanto, yo no necesito ayuda, y aunque duele ver caer esa imagen, esa caída es necesaria, porque Dios no puede sostener lo que tú te empeñas en cargar solo. Mientras sigas diciéndote, yo puedo con esto, no dejas espacio para que Dios actúe. Pero cuando por fin te atreves a decir, Señor, ya no puedo, no estás fallando. Estás entrando en el terreno de la gracia. La Escritura dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No dice que el poder de Dios se manifiesta cuando eres fuerte, dice en la debilidad. Eso cambia por completo la forma de ver el cansancio. Porque entonces el agotamiento ya no es un obstáculo espiritual, es un punto de encuentro. Cuando ya no puedes sostenerlo todo, empieza a caer también otra idea peligrosa, la creencia de que todo depende de ti. Y esa idea te estaba desgastando lentamente. Te hacía vivir en alerta constante, siempre anticipando problemas, siempre resolviendo, siempre cuidando a todos, siempre disponible. Pero nadie fue creado para sostener tantas cosas al mismo tiempo. La Escritura dice en Proverbios capítulo 11 versículo 14, «Donde no hay dirección sabia cae el pueblo».
Muchas veces el agotamiento no viene de hacer demasiado, sino de cargar sin dirección divina, cargar sin discernir, cargar por miedo, cargar por culpa, cargar para no decepcionar. Cuando ya no puedes sostenerlo todo, Dios comienza a enseñarte algo nuevo y liberador. No todo lo que pesa tiene que seguir en tus manos. Hay responsabilidades que puedes soltar, hay expectativas que puedes entregar, hay procesos que no puedes acelerar, hay personas que no puedes salvar. Y eso no es falta de amor, es sabiduría. Jesús mismo no sostuvo todo, no sanó a todos al mismo tiempo, no respondió a todas las demandas, no se quedó con todas las multitudes. Muchas veces se retiró, descansó, dijo no, y si el Hijo de Dios no sostuvo todo, ¿por qué tú crees que debes hacerlo? La Escritura dice en Marcos capítulo 6 versículo 31, «Venid vosotros aparte, y descansad un poco». Jesús no dijo resistan más, dijo descansen. Cuando ya no puedes sostenerlo todo, también comienza a soltarse el miedo a decepcionar a los demás. Durante mucho tiempo viviste intentando cumplir expectativas ajenas, ser lo que otros necesitaban, estar siempre disponible, y el precio fue alto. Te fuiste dejando a ti mismo para el final. Pero Dios no quiere eso. La Escritura dice en Mateo, capítulo 22, versículo 39, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». No dice en lugar de ti mismo, dice como a ti mismo. Cuando ya no puedes sostenerlo todo, empiezas a aprender que cuidarte también es un acto espiritual, que descansar no es egoísmo, es obediencia, que poner límites no es falta de fe, es respeto por tu fragilidad. Cuando ya no puedes sostenerlo todo, Dios empieza a redefinir qué es realmente importante. Te das cuenta de que no todo merece tu energía, no todo merece tu tiempo, no todo merece tu desgaste. Algunas batallas no son tuyas, algunas cargas no te corresponden, algunos silencios no necesitas llenarlos. La Escritura dice en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, «Todo tiene su tiempo». Y eso incluye el tiempo de soltar. Cuando ya no puedes sostenerlo todo, empiezas a descansar en una verdad profunda. Dios sigue siendo Dios aunque tú pares. Dios sigue obrando aunque tú descanses. Dios no se detiene porque tú te sientas cansado. Al contrario, muchas veces Dios comienza a moverse cuando tú dejas de forzar. La Escritura dice en Éxodo capítulo 14, versículo 14, «El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Eso no es pasividad, es confianza. Hay cargas que solo Dios puede cargar. Hay decisiones que solo Él puede dirigir. Hay resultados que solo Él puede producir. Y cuando intentas sostenerlos tú, te rompes. Pero cuando los entregas, descansas. Si hoy estás en ese punto en el que ya no puedes sostenerlo todo, no te castigues, no te juzgues, no te compares. Tal vez no estás fallando. Tal vez estás aprendiendo a confiar de una forma más profunda, porque la fe madura no es la que sostiene todo, sino la que sabe qué soltar en las manos de Dios. Y ahí, cuando ya no puedes más, cuando por fin paras, cuando sueltas lo que te estaba ahogando, Dios no se decepciona de ti. Dios se acerca, te sostiene, te carga, te da descanso, y te recuerda algo esencial: nunca fuiste creado para sostenerlo todo. Fuiste creado para ser sostenido. Y en ese descanso, Dios vuelve a ordenar tu interior, no desde la prisa, no desde la presión, sino desde el amor. Antes de entrar en la oración, permite que tu corazón baje el ritmo. No tienes que demostrar nada ahora, no tienes que sostener nada más. Este es un momento para soltar, para respirar profundo, para dejar que Dios cargue lo que tú ya no puedes llevar. Si tu mente está cansada y tu alma necesita descanso, quédate aquí. Vamos a presentarnos delante de Dios tal como estamos, sin fuerzas, pero con confianza. Señor, aquí estoy delante de ti. No vengo con prisas, no vengo con discursos bien armados, no vengo con la necesidad de aparentar fortaleza. Vengo tal como estoy, con el cansancio que se ha ido acumulando en silencio, con la presión que nadie ve, con la sensación de haber estado sosteniendo demasiado tiempo cosas que no estaban destinadas a descansar solo sobre mis hombros. Hoy me presento ante ti, con la mente cansada y el corazón saturado, reconociendo algo que me ha costado aceptar,
He estado forzando más de lo que confiaba. He forzado procesos, he forzado respuestas, he forzado decisiones, he forzado tiempos, he forzado resultados. Y al hacerlo, Señor, mi alma se fue agotando sin que yo me diera cuenta. Hoy no vengo a reclamarte nada. No vengo a exigirte explicaciones. No vengo a preguntarte por qué. Vengo a rendirme. Vengo a decirte con humildad y verdad, ya no quiero seguir empujando puertas que tú no me has pedido abrir a la fuerza. Ya no quiero correr cuando tú me estás invitando a confiar. Ya no quiero sostener lo que solo tus manos pueden sostener. Señor, si algo se ha ido de mi vida cuando dejé de forzarlo, ayúdame a aceptar que tal vez nunca tuvo que quedarse. Si algo se cayó cuando solté la presión, dame paz para entender que no todo lo que se va es pérdida y que muchas veces es protección. Hoy dejo delante de ti la ansiedad de creer que todo depende de mí. Esa ansiedad que me hacía despertar cansado. Esa ansiedad que no me dejaba disfrutar el presente. Esa ansiedad que me llevaba a anticipar escenarios que aún no existían. Renuncio, Señor, a vivir desde el miedo a que algo se rompa, si yo no lo controlo todo. Hoy confieso delante de ti que no soy Dios, que no lo veo todo, que no lo puedo todo, que no lo sostengo todo. Y descanso en la verdad de que tú sí puedes. Padre, si he confundido cansancio con falta de fe, sáname de esa mentira. Si he creído que estar agotado significa estar lejos de ti, corrige mi mirada. Hoy entiendo que mi cansancio no te espanta, no te decepciona, no te aleja. Al contrario, te atrae, porque tú eres un Dios que se acerca a los que ya no pueden más. Señor, hay cosas que he estado cargando por miedo a soltarlas. Relaciones que ya no daban vida, pero que me daba temor perder. Expectativas que no se estaban cumpliendo, pero que me aferraba a mantener. Sueños que estaban desalineados con el descanso que tú querías darme. Hoy los pongo delante de ti, no con rabia, no con resignación, sino con confianza. Confianza en que tú no quitas sin propósito. Confianza en que tú no cierras sin cuidar. Confianza en que cuando algo se va en el momento en que dejo de forzarlo, es porque nunca debió sostenerse desde la presión. Padre, ordena mi interior, ordena mis pensamientos cuando se vuelven insistentes, ordena mis emociones cuando se desbordan, ordena mis decisiones cuando nacen del miedo y no de la fe. Hoy suelto la urgencia, suelto la necesidad de respuestas inmediatas, suelto la presión de tener todo claro. Acepto que confiar también es caminar sin entender cada paso. Señor, enséñame a moverme al ritmo de tu paz y no al ritmo de mi ansiedad. Enséñame a discernir cuándo insistir y cuándo soltar. Enséñame a reconocer las puertas que se abren con gracia y las que solo se abren con desgaste. No quiero seguir llamando esfuerzo espiritual a lo que en realidad es miedo a perder el control. Hoy decido descansar en ti. Descansar mi mente cuando quiere correr hacia el futuro. Descansar mi corazón cuando teme que algo no salga como esperaba. Descansar mi fe cuando se siente frágil. Padre, si he estado viviendo con el alma apretada, afloja mis tensiones internas. Si he estado respirando superficialmente por cargar demasiada presión, devuélveme el aliento profundo. Si he estado funcionando más que viviendo, devuélveme la capacidad de habitar el presente sin culpa. Hoy quiero aprender que la paz no se fabrica, se recibe. Que la confianza no se impone, se elige. Que el descanso no se gana por méritos, se acepta como regalo. Señor, tomo conciencia de que tú no te mueves cuando corro desesperado, sino cuando confío en silencio. No quiero empujarte a actuar. Quiero aprender a esperar en ti sin tensión, sin miedo, sin ansiedad. Si hay procesos que aún no avanzan, dame la gracia para no acelerarlos. Si hay respuestas que todavía no llegan, dame paz para no forzarlas. Si hay silencios que pesan, ayúdame a verlos no como abandono, sino como cuidado. Padre, sana mi relación con el tiempo, sana mi impaciencia, sana mi prisa, sana mi necesidad de llegar antes de haber sido preparado. Hoy confío en que tu tiempo no llega tarde y que tu manera no se equivoca. Señor, me presento ante ti con lo poco que tengo hoy. Tal vez no tengo claridad, tal vez no tengo fuerzas, tal vez no tengo respuestas, pero tengo algo, un corazón dispuesto a dejar de forzar
y empezar a confiar. Y eso, Señor, lo pongo en tus manos. Toma mis pensamientos cansados, toma mis planes rígidos, toma mis expectativas apretadas, toma mis miedos silenciosos, y enséñame a vivir sostenido y no presionado. Enséñame a caminar confiado y no ansioso. Enséñame a obedecer desde la paz y no desde el temor. Padre, si algo en mi vida se cae cuando dejo de empujarlo, dame la serenidad para no recogerlo con culpa. Si algo permanece cuando suelto la presión, ayúdame a reconocer que viene de ti. Hoy descanso en tu fidelidad, descanso en tu cuidado, descanso en tu amor, no porque todo esté resuelto, sino porque tú estás presente, y eso es suficiente. Recibo tu paz, no como ausencia de problemas, sino como certeza de compañía. Recibo tu descanso, no como escape, sino como confianza profunda. Recibo tu guía, no como control, sino como dirección amorosa. Señor, aquí dejo mi carga, aquí dejo mi prisa, aquí dejo mi necesidad de forzar. Y me quedo contigo, en silencio, en confianza, en descanso. Amén. Si hoy llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez tu alma necesitaba dejar de empujar y aprender a confiar. Que Dios bendiga tu descanso, calme tu mente inquieta y fortalezca tu corazón cansado. Que su paz te acompañe cuando no entiendas el camino, y su presencia te sostenga cuando sueltes lo que ya no puedes cargar. Recuerda, lo que es de Dios no necesita ser forzado. Confía, Él sabe guiarte.